Hoy quiero hablaros de libertad. Yo me denomino un espíritu libre. Desde pequeña siempre me sentí diferente al resto de mis amigas. No sabía por qué, quizás porque quería romper con algunos estereotipos que había vivido en mi familia, o más bien algunos estereotipos de cómo se trataba a las mujeres de mi familia. Nunca me gustó la dependencia que tenían las mujeres respecto a los hombres. Nunca me gustó que los hombres trataran a las mujeres como un ser secundario que solo estaba para ayudarlos a ellos a cuidar de la familia. Por eso siempre tuve claro que quería ser independiente. No sabía qué iba a ser en la vida, pero lo que tenía claro es que yo era mi propia vida y que nadie me iba a condicionar a hacer lo que quisiera. Recuerdo cuando pequeña que mi madre siempre me decía: Mari Carmen, no se puede tener todo en la vida. Y me molestaba tremendamente. Y yo decía: pero mamá, ¿por qué? ¿Por qué no lo puedo tener todo? Y siempre me decía: hay que elegir, hay que escoger. En la vida no se puede tener todo. Entonces yo creo que eso a mí me marcó mucho para luchar por la libertad de elección, por la libertad de decisión. Vale, no se puede tener todo en la vida, pero lo que escoja lo escojo en conciencia. Quiero hacer lo que yo quiera hacer en la vida. De hecho, mi lema es: vive y deja vivir. Para mí es un estilo de vida. La vida que tenemos es la única. Yo no sé si en otro mundo habrá otra vida, pero desde luego esta yo no la voy a desaprovechar. Voy a hacer lo que quiera y voy a hacerlo porque quiero hacerlo. Voy a hacer lo que me sale del alma, lo que el susurro en mi interior, en mi voz interior, ese pellizco en el corazón que es la intuición, me dicte que tengo que hacer. Puedo equivocarme, tengo todo el derecho del mundo a equivocarme, pero voy a hacer mi propia vida. Yo pretendo inspirar a algunas personas. Con que solo una persona se sienta inspirada con mi libro, me daré por satisfecha. Porque lo que quiero es animar a todo el mundo a que tome las riendas de su vida, a que se pare a reflexionar, respire profundamente, mire en su interior y vea en qué momento vital está y si realmente eso es lo que quiere hacer el resto de su vida. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas y por lo tanto hoy tenemos que tomar la decisión de qué queremos hacer en el futuro. Pero el futuro no existe. Otro de mis lemas vitales es Carpe Diem. El futuro no existe, el futuro lo decides tú. Tú decides qué quieres hacer con tu vida. Es verdad que las circunstancias nos marcan. Evidentemente lo que nos rodea nos condiciona a tomar unas decisiones u otras. Pero si tú cambias, las circunstancias pueden cambiar. Yo, por ejemplo, tomé la decisión en pareja de no tener hijos. Evidentemente yo no animo a nadie a que no tenga hijos. Yo lo que animo es a que se tenga hijos si se quiere tener hijos. La libertad es un privilegio. Es un privilegio que disponemos para hacer lo que queramos hacer. No hay ninguna obligación de tener hijos, como no hay ninguna obligación de vivir en pareja, como no hay ninguna obligación de hacer un determinado trabajo. Tenemos que tener seguridad de desmontar los estereotipos que nos rodean. Hay muchos estereotipos familiares, sociales, de todo tipo, que nos condicionan la vida que llevamos. Lo normal en mi tiempo era casarte, tener hijos, tener una buena casa, un coche y si eras muy afortunada, una casita en la playa. Y entonces yo en un momento dado me pregunto, pero bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que hacer lo que siempre se ha hecho? A mí hay una cosa que me molesta mucho en mi trabajo, por ejemplo, que llegas a un sitio nuevo y te dicen, no, es que esto siempre sea así. Y por eso siempre hay que seguir haciéndolo así. Pero eso no es mi forma de entender la vida. Para mí el cambio es lo único inmutable. El cambio existe y el cambio somos nosotros. Yo ya no soy la misma que ayer, ni soy la misma que cuando empecé a dirigiros estas palabras. Cambiamos constantemente y en ese cambio está nuestra libertad
de elegir hacia dónde queremos ir. Uno de los capítulos de mi libro se llama Ayer, hoy y siempre en defensa de la libertad. Yo me autodenomino una luchadora por la libertad. Escribiendo este libro me he reconocido feminista, me he reconocido humanista, me he reconocido como una mujer valiente, fuerte, que puede ayudar a otras mujeres, a otras personas, no importa el género, a tomar las riendas de su vida. Yo solamente pretendo inspirar a otras personas a que sean un poco más felices, si caben. La búsqueda de la paz interior, la búsqueda de la felicidad, el escucharte, el saber qué es lo que quieres hacer, como he dicho antes, el resto de tu vida, yo creo que es una tarea que tenemos que marcarnos cada día. Cada día tenemos que levantarnos con la actitud positiva de decir, hoy voy a ser feliz, yo decido ser feliz, yo decreto ser feliz. Yo denomino a mi creación de una APP nueva, que sería aptitud, perseverancia y paciencia. La actitud es esa que os acabo de decir, positiva, levantarte todas las mañanas y decir, soy la dueña de mi vida, soy la arquitecta de mi vida y voy a hacer lo que quiero hacer y nada me va a condicionar. Después las circunstancias serán las que son, pero lo más inteligente es poder gestionar tus sentimientos y tus emociones de manera que puedas actuar frente a esas circunstancias de una manera inteligente. Un egoísmo inteligente no es malo, es pensar en ti mismo para estar bien y a partir de ahí puedes ayudar a los demás a estar bien. Si perseveras en esta actitud y si tienes paciencia, tus sueños se pueden cumplir. Si tienes sueños, si tienes inquietudes, si tienes un propósito de vida y aplicas aptitud, perseverancia y paciencia, lo puedes lograr. Pero primero eres tú, primero mírate, primero analízate y a partir de ti, a partir de que tú te sientas plena, realizada y seas un poquito más feliz cada día, podrás ayudar a los demás también a cumplir su sueño. Y ese es un proceso de transformación que yo estoy viviendo. Yo soy tan afortunada que tengo lo que se puede decir todo en la vida. Tengo amor, tengo trabajo, tengo una casa, tengo una familia maravillosa. Y esa familia maravillosa no es una familia tradicional, al menos en mis tiempos, de padre, madre e hijos. Mi familia somos mi marido y yo. Y en esa pareja está todo el amor que yo necesito. En un momento determinado nos planteamos, ¿tenemos hijos o no tenemos hijos? Y éramos felices y éramos plenos como pareja. Y no me arrepiento en absoluto de no haber tenido hijos. Pero esto no es lo fundamental. Lo fundamental es que fuimos capaces de tomar en libertad una decisión, rompiendo con todos los convencionalismos, con todos los patrones sociales que desde la familia, desde la escuela, desde toda la educación que nos rodea, con todo el cariño nos han venido dando. Pero esa no era nuestra vida era otra. Por eso yo solo tengo un objetivo, inspirar a otras personas a que tomen las riendas de su vida, a que se levanten cada mañana decidiendo ser felices pese a todo. Y a veces es simplemente un pequeño detalle. A veces es maquillarte por la mañana, a veces una corbata de colores que te anime el día, a veces una sonrisa al vecino que se cruza contigo, a veces es tomarte un té calentito cuando te levantas y eso te da ese pellizco para decir que soy yo, que quiero ser feliz y que me como el mundo, porque el mundo es de los que se lo comen. No se puede cambiar el mar, pero sí poner rumbo a tu libertad. Reviso